¿Sí? Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar la clase de hoy con la palabra summa. Noten doble M en latín. ¿Sí? ¿Quién desea leer? ¿Ya encontraron? Penúltimo punto de la 29. Emanuel, lea por favor. Sí. Summa. Discusión sistemática sobre los problemas suscitados por las colecciones ordenadas de sentencias filosóficas y teológicas. Gracias. Bien. Okay. Sí. Entonces pongamos simplemente, discusión ordenada de problemas, ¿ya? Sistemática de problemas filosóficos y teológicos. ¿Sí? Aquí lo que nos interesa es los problemas filosóficos. Pero sistemática. ¿Sí? Les acabo de mostrar un manual, 900 páginas. ¿Cuántos artículos? Déjenme ver. ¿Sí? Ustedes han tenido oportunidad de ver en la biblioteca la Summa Teológica. Summa Teológica. Summa contra Gentiles. Gentiles. Y, hay una edición bilingüe. ¿Sí? Por ejemplo, algo así. A mano izquierda latín, a mano derecha traducción española. 16 volúmenes o 15 de la Summa Teológica, con un volumen completo de índices. ¿Sí? Entonces, veamos. A ver. Vamos a ver, quiero ver cuántos capítulos hay aquí. 33. Y en cada capítulo hay más o menos 3 artículos. Lo que quiere decir, más o menos, aquí están 100 problemas tratados. Eso es tener una visión de globalidad, de totalidad. ¿Sí? También hay, como no hubiera querido comprar el volumen de ética, así de grueso, de esta colección. Entonces, si uno quiere encontrar alguna cosa, seguramente está ahí. ¿Sí? Bueno. ¿Ya? Entonces, a eso hace referencia lo de sistemático. ¿Sí? Ahora, se hace referencia a colecciones de sentencias. Los problemas, ¿sí? Por ejemplo, en la cuestión de teología, ¿sí? Es una cuestión que se discutía desde la antigüedad, antes del aparecimiento del cristianismo. ¿Sí? Y esto se puede hacer en cada disciplina. Les mostré ayer ontología, crítica, lógica, crítica o gnoseología. ¿Sí? Hoy les he mencionado teología natural, ética. Hay la psicología natural, lo que ahora se llama antropología filosófica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ok, entonces simplemente asociemos las 3 palabras disputatio, quaestio y summa. Más o menos es lo mismo. Cómo desde la filosofía se pueden abordar sus problemas específicos. Entonces, empezamos con la formulación de un problema. Si aparecen ahí términos técnicos, los definimos. Luego pasamos a ver las distintas opiniones que se han tenido en la historia de la filosofía. Luego se trata de probar, con respecto a este problema, cuál será la mejor solución. Y se trata de probar una tesis y luego discutir las objeciones. Con eso se cierra el tratamiento filosófico. ¿Sí?
Creo que ese es el método que está detrás de la suma, la disputatio y la quaestio. ¿Okay? Es el método de la filosofía perennis. Ok, ahora pasemos a otra palabra, veamos el perspectivismo. ¿Sí? Nuevamente, esta palabra está en la parte latina. Vamos a la P. Gracias. El primer punto de la 27. ¿Estamos? A ver, Asael, lea despacio, tratando de comprender. Perspectivismo, posibilidad de considerar una cosa, el mundo, desde diversos puntos de vista, todos ellos justificados, de tal modo que cada punto de vista ofrezca una perspectiva única y a la vez indispensable acerca del universo. Según Ortega y Gasset, la reunión de perspectivas afectivas y posibles daría la imagen verdadera de cada cosa, y sólo ella sería propiamente la verdad absoluta. Gracias. Bien. ¿Recuerdan que vimos esto en primer ciclo? Les presenté la parábola de los 6 hombres sabios y el elefante. ¿Ya? Verán. Ya. Recuerden, analicemos esta palabra y está compuesta de el prefijo pre y el verbo specto. Per. Per significa a través de, ¿sí? O por. Y specto significa ver, mirar, observar. Entonces, la perspectiva es una visión, ¿sí? A través de, ¿sí? Puede decir, por ejemplo, a través de unas gafas. Si me pusiera yo unas gafas rosadas, veo el mundo rosado. ¿Sí? No sé si ustedes en el colegio recibieron la materia de dibujo técnico. ¿Sí? Ahí se puede hacer dibujos con perspectiva. ¿Sí? Por ejemplo, todos vemos la forma que tiene aquí el pizarrón. ¿Sí? Para esta columna, la forma del pizarrón es rectangular, ¿no es cierto? Pero cualquiera que se ponga en esta posición, en mi lugar, y mira la forma del pizarrón, entonces este lado que está más cerca del observador aparece más grande que el otro lado que está más lejos, a pesar de que tienen la misma longitud. Si yo tratara de dibujar cómo veo yo la forma del pizarrón, entonces la mirada que yo tengo, o cualquier otra persona, es esta de aquí. Esto es una perspectiva. ¿Sí? Bien. Entonces podemos decir, desde este ángulo, desde esta posición, el objeto presenta esta perspectiva. La vemos así. Igual, recuerden, yo les ponía, aquí tengo un objeto circular. ¿Sí? ¿Recuerdan la pregunta que les hacía? Sería mejor si tuviera un plato. Hubiera debido haber traído. ¿Sí? La cara frontal de esta tapa es circular, pero no todos la vemos con esa forma. ¿O sí? Mayerly, ¿ve usted que la tapa es circular? Si es que le mostrara así, sí, pero lo estoy mostrando así. Víctor, ¿ve usted que la tapa es circular?
la forma que usted ve no es circular. Es ovalada, una elipse, ¿sí? Entonces, el objeto es circular, pero lo vemos como elíptico. Eso es una perspectiva. ¿Ya? Bien, ahora, entonces, una visión que está mediada por varios factores. En el caso del ser humano podría ser sexo. Las mujeres no ven lo mismo que los hombres, los varones. Edad, clase social, nacionalidad, etc. ¿Ok? Bien. Podemos decir mirada filtrada. Hay ahí una selección que lo hace el sujeto. Y esa perspectiva nos aleja de la realidad, ¿o no? Es una entrada, una puerta de acceso a la realidad. Ahora, bien, ojo, una cosa es perspectiva, otra cosa perspectivismo. Esta terminación es el nombre de una corriente, un movimiento, una escuela. ¿Sí? Recuerden, las palabras terminado en ismo son respuesta a un problema. ¿Sí? ¿Qué problema trata de resolver el perspectivismo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la mejor respuesta a un problema? ¿Sí? La que más se acerque a la verdad absoluta, ¿pero cuál? La combinación. ¿Ya? La unión de las distintas e incluso opuestas perspectivas. La unión, combinación de todas las perspectivas. A ver, dice todas, ¿dónde estamos? Ya, ¿qué más hay que las reales y las posibles? Nada, todas. ¿Ya? Entonces, no es solamente de algunas o de muchas, sino de todas. Es decir, las que se han dado en la historia y las que hubieran podido darse. ¿Sí? Ese es no solamente mejor que otra o mejor que muchas, sino la mejor, la reunión. ¿Sí? La reunión. Es decir, juntemos las varias perspectivas y ahí nos acercamos más a la verdad. ¿Quién habló de verdad absoluta? Hegel, la conciliación de los opuestos. Si alguna pregunta se formula de tal manera que hay respuestas sí y no, afirmación y negación, el perspectivismo nos dice la respuesta correcta es sí y no. Juntemos las varias respuestas, incluso contradictorias. ¿Ok? Bien, entonces este es lo que nos ofrece el perspectivismo es una manera de encontrar la mejor respuesta, la mejor opinión, las mejores concepciones. ¿Por dónde va esta tendencia? No vayamos a creer que solamente lo que uno cree, eso es lo correcto o lo mejor, y que el otro está totalmente equivocado. Contra eso se va el perspectivismo. No es tampoco cuestión de, bueno, miremos la realidad desde los zapatos del otro. Eso es simplemente cambiar una posición por otra. Tendríamos que elevarnos sobre las varias parciales y ser capaces de
juntar todas y con eso armar una visión lo más completa. Es decir, salir de la unilateralidad y pasar a la multidimensionalidad, a la riqueza, ¿sí?, de las visiones para acercarnos mejor a la realidad. Ese es el mensaje que nos presenta el perspectivismo, ¿sí? Bien. Ahora veamos, pasemos, estas palabras están agrupadas bajo la temática de método, ¿sí? Pasemos a lógica. Empecemos por, ¿de dónde viene la palabra lógica? ¿Sí? Veamos, vamos al griego. ¿Sí? Legein. Bajo lambda, ¿sí?, ¿ya encontraron? Página 8, primer punto. Por la mitad. ¿Estamos? Legein. ¿Ya? ¿Encontraron? Mayerly, lea despacito. Tal como se entiende hoy, la lógica es una disciplina de carácter. Recoger, reunir, de dónde, elegir, contar algo como perteneciente a una clase de objetos, enunciar algo o nombrar algo, decir inteligible. Gracias. Bien. Verán, la terminación ein la tienen muchos verbos, está en infinitivo. Y aquí se dan varios significados de este verbo, ¿sí? Necesitamos ser capaces de incluir varios significados, no contentarnos con uno solo. Repasemos, ¿qué nomás se dice? A ver, verán, para entender a qué actividades se está refiriendo este verbo, pensemos en el juego de las damas chinas. Es un juego de mesa. Hay un tablero donde está dibujada una estrella y en cada punta hay como 10 huequitos. A ver, si no estoy mal, debe tener 5 puntas y hay 10 bolas para cada punta de la estrella. O si no son 10, tal vez son 8. Y pueden jugar 5 personas. La idea es, entonces tal vez, no sé si es uno de 6 puntas. La idea es colocar todas las 10 bolas en la punta diametralmente opuesta a la que uno empieza. A aquella desde la que uno empieza. ¿Sí? Entonces al comienzo el tablero está en la mitad, está vacío y uno puede mover rápidamente, pero cuando todo está en el centro ya ahí se atasca y tengo que ver cómo logro llegar a la meta. ¿Sí? Bien, hay las bolas de colores, ¿sí? Verde, amarilla, rojo, azul, blanca, etc. Y las bolas primero están amontonadas. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, veamos cómo se puede aplicar lo que significa este verbo, ¿sí?, para poder recordarnos. ¿Sí? Recoger o reunir es lo mismo. Ese es lo básico. Pongamos ahí. Recoger o reunir. ¿Ya? Piensen, por ejemplo, hay invitados a la casa a merendar y luego hay que recoger los platos, los cubiertos de la mesa para mandarlos al fregadero.
Estoy recogiendo. Puedo recoger la basura. ¿Sí? Bien, se recoge en una funda. Entonces voy a varias partes y pongo ahí la basura. Estoy recogiendo. ¿Sí? Fíjense, después dice, ¿de dónde? Es decir, de este significado básico tenemos una derivación. Posteriormente, o sea, a partir de este núcleo, este verbo toma otro significado. Elegir. Es decir, seleccionar. Miren, si es que, para volver al juego de damas chinas, si las bolas están mezcladas, y a mí me interesan las amarillas, entonces tengo que seleccionar. Y les voy juntando. Selecciono, junto, selecciono, junto. ¿Sí? Si quieren, cronológicamente primero se da esto, o sea, en ese conjunto que están todas las bolas, cojo una amarilla, ya tengo una. Pues busco otra, tengo dos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Contar algo como perteneciente a una clase de objetos. ¿Qué es eso? Clasificar. ¿Ya? Piensen, entonces, tenemos que separar las bolas por el color. Las rojas en una parte, las verdes en otra. ¿Sí? Después que se han lavado los cubiertos, tenemos un cajón, hay un espacio para los cuchillos, para los tenedores, para las cucharas grandes, para las cucharas pequeñas. Eso es clasificar. Si nosotros vamos a la biblioteca, ese es un ejemplo de clasificación. El número 300 es educación, 160 lógica. ¿Sí? Entonces, hay ahí una numeración. ¿Ok? Bien. Ahora, pero fíjense, yo digo, esta bola es roja. ¿Sí? Entonces le pongo en el grupo de las rojas. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué hay detrás de esto? Verán, ya vamos por tercer significado de legging. ¿Sí? Actividades están relacionadas, pero son distintas. ¿Qué más? Enunciar algo o nombrar algo. ¿Qué es un enunciado? Lo que hace un enunciado es esto de aquí. ¿Sí? Cuando digo S es P. ¿Sí? Este sujeto tiene esta propiedad. Esta es una actividad intelectual. Aquí hay una clasificación. Automáticamente el cerebro observa este objeto y dice, y ese objeto le da un atributo. Y eso se puede enunciar con palabras, mediante una oración, o hacerlo en el pensamiento. ¿Sí? Y entonces, ahí hay otra actividad. ¿Sí? Enunciar. Quedémonos con estos 4 significados de legging. ¿Sí? Esto, obviamente, acá ya estamos utilizando una facultad de la inteligencia. ¿Sí? Agrupar. Y esa clasificación no solamente la podemos nosotros hacer manualmente en la práctica, sino que la podemos expresar por medio del lenguaje. ¿Ya? Entonces, apréndanse estos 4 significados de legging. Es importante. ¿Ok? Ahora pasemos a ¿dónde está logos? En el último punto de lambda.
¿Sí? O sea, de este verbo viene el sustantivo, logos. ¿Ya? A ver, vamos a leer. ¿Sí? ¿Podría usted, por favor? Sustantivo de logos. Palabra, expresión, discurso, habla, concepto, pensamiento, razón e inteligencia, etc. Otras significaciones. Ley, principio, norma. En el vocabulario filosófico, un decir, especialmente inteligible y razonado. El principio inteligible del decir, la razón en cuanto razón universal, que es al mismo tiempo de la ley de todas las cosas. Gracias. Bien, entonces, veamos. ¿Sí? Primera cosa, tenemos que esta palabra se deriva del verbo. Esto es un sustantivo. Sí, esto es verbo. Fíjense, si yo les pidiera el significado de legein, aquí tengo un verbo y el significado son otros verbos. En cambio, esta palabra logos es un sustantivo. Entonces acá no puedo poner como significado un verbo. Por lo general, si la palabra griega o latina es un sustantivo, la traducción, el significado tiene que ser también un sustantivo o una frase nominal. ¿Sí? Respetemos las categorías gramaticales. ¿Sí? Bien, entonces simplemente, primera cosa, marcamos el origen. ¿Sí? Esta palabra, logos, viene del verbo legein, con estos significados. Y entonces, ¿qué nomás significa? Verá. Fíjense en las tres primeras. Dice palabra, o bueno, saltémonos la segunda. Discurso, habla. ¿Sí notan la diferencia entre esas tres? Palabra es algo suelto. Por ejemplo, esa es una palabra. ¿Sí? En cambio, discurso. Un discurso puede durar media hora, 1 hora, 2 horas. ¿Sí? Alguien puede estar leyendo 10, 15 páginas. Ese es un discurso. ¿Ya? Por ejemplo, rendición de cuentas del señor decano, de la señora rectora. Se lanza un discurso. ¿Sí? Entonces, pongamos ambas cosas. Palabra, discurso. Y después pasamos a habla. ¿Sí? Habla es como lengua, lenguaje, idioma. Nuestra lengua es el español. Ese es el habla. ¿Sí? Nosotros hablamos español. ¿Sí? Bueno, saltémonos. Pero fíjense cómo vamos de la parte, que es palabra, a un conjunto de palabras como discurso y a la totalidad, que es el habla en general. ¿Sí? Ok. A ver. Nosotros hablamos un idioma, eso es algo social. Ser millones de personas que hablan el idioma. Eso es logos, forma parte del logos. Después pasamos, esto es algo lenguaje, esto es del lenguaje. ¿Sí? Falta, ¿dónde está el marcador verde? Aquí está. Lenguaje. Ahora pasemos a otro ámbito, la cuestión dice, concepto, pensamiento. Pongamos, ¿sí? Bueno, aquí pasamos a otro ámbito, voy a poner punto seguido, concepto, pensamiento. Concepto es algo mental, ¿sí?
Un concepto se puede expresar por medio de una palabra. ¿Sí? Conceptos filosóficos: justicia, estado, alma, mundo, virtud, hombre, etc. Ese es un concepto. Pensamiento es igual otra actividad mental. ¿Qué es pensar? Atribuir una propiedad a un objeto. Puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Ese es el acto de pensar. Cuando pienso, estoy diciendo, el libro es grueso. ¿Sí? La botella está fría. Son pensamientos. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Razón, inteligencia. Verán, aquí pongo punto seguido. Este segundo ámbito es lo de la mente. Acá, ¿qué es la razón y la inteligencia? Podemos decir, son capacidades cognitivas. Capacidades de conocer. Bien. Aquí tenemos 3 dimensiones: lingüística, mental y como poderes. ¿Sí? Que no solo tenemos los seres humanos. Recuerden, los estoicos creían que los animales, como un perrito, también pueden razonar. ¿Sí? El silogismo disyuntivo. ¿Sí? Los estoicos ponían el ejemplo de que el perro persigue una liebre y se encuentra una bifurcación del camino. O se fue a la izquierda o se fue a la derecha. Olfatea el camino de la izquierda, dice, no está por aquí. Conclusión, se fue por la derecha. ¿Sí? Bien. ¿Cómo llego yo a esa ley? Gracias a que tenemos esta capacidad de razonar. Avancemos. ¿Qué más? Dice, otras significaciones. Ley o principio. Norma. ¿Ya? Discúlpenme si es que continúo, pero esa es la riqueza del lenguaje. No vayamos a creer que logo significa solamente palabra y punto final. Estaríamos cometiendo un grandísimo error. ¿Sí? Entonces, avancemos. Ley o principio. Y ley en el sentido también práctico, no solamente teórico, como por ejemplo ley de la gravitación, o ley de la gravedad, sino también en sentido normativo. Algo que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer. ¿Sí? Obligación o prohibición. Bien. Ahora, finalmente, a ver, pero verán, cuando llegamos acá, podemos, el ejemplo que yo les di era de una ley natural, es decir, del mundo. Tenemos el principio de tercero excluido, principio de no contradicción, principio de razón suficiente, principio de causalidad. Rigen la realidad. Y entonces, de ahí, bueno, finalmente como razón universal, un logos que está en el mundo. Esto puede ser Heráclito, los estoicos, Hegel. ¿Ya? Entonces, esto es ontología. Acá, esto puede ser cuestión práctica, lo normativo, esto es o naturaleza o mundo, el ser. Pongamos ontología. Aquí está, esto podemos decir algo práctico. ¿Sí?
Ahora, para terminar, quisiera logos, quisiera hacer referencia al primer versículo, capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Dice, al principio era, y en español se traduce, era el verbo. Se están refiriendo a Jesucristo. ¿Qué decía el griego? En el principio era el logos. San Juan, para referirse a Jesucristo, utiliza esta palabra, logos. Al pasar al latín, ¿sí? Al principio era ratio. Sonaba muy intelectualista. Le pasaron, o sea, acá. Al principio era la razón. Eso puede ser bien para los griegos, pero dentro de la cultura judía no quedaba bien. Entonces, respetando el significado de logos, en vez de irse por acá, bueno, ¿qué habrá querido decir San Juan al utilizar esta palabra? Si significa tantas cosas, ¿por qué escogemos esta? ¿Sí? Y no la de acá. Bueno, supongo que no es arbitrario, no es un capricho, ¿sí? Lo cierto es que palabra en latín se dice verbum. ¿Sí? Palabra. ¿Sí? Bueno, chicos, hasta aquí hemos avanzado. ¿Sí? Gracias.